Muy bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de biología. Vamos a ver hoy día el tercer tema. Vamos a continuar con un tema muy interesante que son los injertos. Este tema lo vimos brevemente en capítulos anteriores, pero dijimos que lo íbamos a detallar y entrar a hablar acerca de él de manera más profunda, así que hoy lo vamos a tocar porque tiene que ver, tiene relación en cierta parte con lo que vimos la semana pasada, con lo que era la herencia y la variabilidad genética sobre todo. Así que vamos a entrar a detallar esos puntos, así que empecemos. Bien, entonces, vamos acomodando este por acá. Listo. Entonces, ¿por qué hablar de del injerto en las plantas? Recordemos, ¿no? Que cuando hablamos de injertos, hablamos de un tipo de reproducción asexual, el cual es aprovechado para generar plantas de manera mucho más rápida, a diferencia que las plantas se pueden reproducir de manera sexual y asexual, pero la diferencia es que de manera asexual es mucho más rápido que de la manera sexual. De la manera sexual demanda de un poco más de tiempo, es un poco más lenta y es un poco más complicada también. Además que la reproducción asexual en las plantas a través de los injertos puede modificar o generar ciertas variedades deseadas en las plantas. O, por ejemplo, hay ciertas características que se quieren que de una especie se implanten a otras o de que pierdan ciertas características también. Entonces se va a hacer va a haber variabilidad genética y es una cierta manera de conocer, por ejemplo, variedades como el mango ciruelo, se puede injertar, por ejemplo, algunos otros cítricos como el limón con la naranja o con la mandarina. Entre cítricos se pueden injertar. Entre una variedad de plantas se pueden injertar para que se puedan obtener características deseadas o características de cierto interés. Entonces, por eso justamente es importante el injerto o la reproducción sexual en las plantas. Entonces, tiene un gran interés, o por la parte nuevamente, como vemos, tiene una importancia en el interés del consumidor o de las personas, sobre todo, ¿no? Que buscan obtener ciertas variedades de especies con características deseadas o con características específicas que una persona desea o una persona quiere consumir. Entonces, por eso es importante el injerto en las plantas, ¿no? Por su rapidez y por la variabilidad de características que puede producir en una especie. Bien, entonces repasemos el concepto de injertos. ¿Qué es un injerto? Recordemos que un injerto es un método de propagación vegetativa artificial. ¿Por qué es artificial? Porque interviene la mano del hombre. Esto no se produce por sí solo en la naturaleza, tiene que intervenir la mano del hombre. ¿Y en qué consiste? Consiste, recuerden, en que una pequeña porción del tejido, una pequeña porción del tallo o de la rama de una planta se coloca sobre otra o se asienta sobre otra planta, de tal manera que ahora esta nueva planta con el injerto de otra planta distinta van a crecer como un solo organismo. Ahora, es importante recordar que el injerto se puede producir entre vegetales o permite propagar vegetales leñosos, ya sean frutales o ornamentales. También es importante saber que el injerto solamente es posible entre especies entre especies que evolutivamente se encuentren relacionadas, entre especies que tengan características similares, porque si no, de otro modo, los tejidos que se intenta unir o los tejidos que se intentan unir como uno solo no podrían, porque serían incompatibles o las conexiones vasculares no serían las suficientes o las necesarias para permitir que esta planta se siga desarrollando o siga creciendo. Entonces es importante que tiene que ser entre
especies evolutivamente relacionadas o especies que tengan características o que tengan una organigrafía vegetal relacionada, que estén conectadas entre ellos. Por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen, miren. Por ejemplo, acá estamos teniendo, si ustedes ven, esta es la parte de un tejido del tallo, aparentemente del tallo de una planta, y se está colocando sobre otro tejido, o sobre otro tallo de otra planta distinta. Entonces acá vemos, en el injerto los tejidos implantados se unen a los tejidos de la planta receptora. Entonces hay una planta receptora y crecen como si fueran un solo individuo. Entonces aquí ya vamos a obtener un organismo, se van a desarrollar como un solo organismo adquiriendo características de ambas. Entonces se va a desarrollar un solo organismo obteniendo características de ambas especies o de ambas plantas. Por ejemplo, acá hay un dato curioso muy importante que nos dicen, por ejemplo, los médicos son quienes realizan los injertos en algunas personas. Por ejemplo, implantan tejido vivo en una zona lesionada del cuerpo para que se produzca una unión orgánica. ¿Esto dónde lo podemos ver específicamente? Esto lo podemos ver específicamente en el trasplante de órganos o en el trasplante, por ejemplo, algo que no sea tan complejo, por ejemplo, en la piel. Bastantes personas que han sufrido quemaduras, han sufrido o han sufrido raspones fuertes donde se les ha arrancado la piel, donde se les ha quemado la piel, se procede a retirar tejido o piel de alguna otra parte de su cuerpo que no sea tan visible y se la colocan en esa parte afectada para que de esa manera ese tejido se implante, se conecte y ese tejido vuelva a ser uno solo. De igual manera se hace con el trasplante de órganos, ¿no? Que el órgano de una persona se va a implantar a otra persona donde nuevamente tienen que ser compatibles para que se produzca esa unión y el órgano pueda desarrollarse y crecer. Pueda ser compatible y no pueda ser rechazado por el cuerpo receptor. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Lo vemos en las plantas y también lo vemos en las personas. En las personas también se podría decir que ocurren estos injertos. Así como ocurre en las plantas, así ocurre también en las personas. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Este proceso muy interesante. Ahora, si se dan cuenta, esta es una manera también de que antiguamente en primer lugar, primero siempre se realizaron los injertos en plantas y al ver que funcionaba, en algún momento llegaron a idear o a pensar, si esto sucede en las plantas, ¿por qué no puede suceder con las personas? Así que se empezaron a hacer estudios e investigaciones hasta que se realizaron los primeros trasplantes, ¿no? Y vemos que es muy similar también. Ahora vamos a estudiar los diferentes tipos de injertos que podemos ver. Vamos a ver que existen varios métodos para realizar injertos. Los más conocidos son estos de acá que vamos a ver ahorita. El primero son los injertos por aproximación. Los injertos por aproximación consiste en soldar ambas ramas a partir de dos plantas enteras. Por ejemplo, miren, acá tenemos dos ramitas enteras, o sea, no es que han cortado una rama y la han pegado sobre otra, sino que tiene dos ramas enteras y se les ha hecho un pequeño raspado en ambos costados de las ramas y de los costados que se han hecho los raspados se van a unir. Se van a unir. Entonces consiste en soldar prácticamente dos ramas a partir de dos plantas enteras. Entonces, yo tengo una planta acá, otra planta acá. Se hacen pequeños raspados en los tallos de ambas plantas y se unen, se llegan a unir. Cabe resaltar que antes de que, una vez que se juntan ahí, se amarra, se pega para que estas, con el transcurrir del tiempo, se lleguen a soldar y se forme lo que vemos acá, ¿no? Miren. El segundo tipo de injertos son los injertos por púas. ¿En qué consiste este tipo de injertos? Mediante este método se insertan varias yemas sobre un tallo receptor o patrón.
Entonces, miren, aquí vamos a tener, miren, acá vamos a tener un tronco leñoso. En este tronco leñoso, ¿qué se está haciendo? Miren, se está injertando varias ramas, varias yemas de las ramas. Las yemas son las partes apicales de una planta, las partes superiores de una planta donde están teniendo esas ramificaciones, ¿no? Son las partes donde hay una mayor reproducción de las células de esa planta. Entonces se cortan esas ramas, esas yemas de las plantas y se van a proceder a injertar sobre un tronco. Entonces, sobre un solo tronco, sobre un solo tallo, en este caso es un tallo leñoso, se van a proceder a insertar varias yemas o varios tejidos de otra planta. Entonces se produce, ups, entonces acá vamos a ver que se van a insertar varias yemas sobre un tallo receptor. Es por eso que se llama injerto por púas, porque es como si hubieran varias púas, ¿no? Varias cabecitas o como si fueran púas en un solo tallo, ¿no? Entonces el injerto por púas. Vamos a tener los injertos por hendiduras. Bien, el injerto por hendidura consiste en reemplazar un extremo del tallo o del tallo patrón o del tallo receptor por un injerto que contenga algunas yemas. Bien, aquí les voy a poner, por ejemplo, qué es una yema en una imagen para que ustedes puedan ver exactamente qué es una yema. Miren, vamos a hacerle zoom por acá. Las yemas son estas partes que se encuentran entre las ramificaciones o entre la parte apical. Cuando hablemos de la parte apical, estamos hablando de la parte superior de una planta. Por eso es que vamos a encontrar acá una yema apical o terminal y vamos a tener yemas axilares. Las yemas, como les repito, son aquellas partes de la planta donde se van a encontrar una mayor cantidad de células que se están reproduciendo por mitosis. Al igual que en nuestra piel, por ejemplo, las células de nuestra piel son las células que constantemente o en mayor cantidad, a diferencia de las otras células de nuestros cuerpos, son las células que se reproducen mucho más rápido. De igual manera, en las plantas, las células que se reproducen mucho más rápido, en mucha mayor cantidad, justamente son esas células que se encuentran en estas yemas. Es por eso que aquí, en esta parte de aquí, en el injerto por hendiduras nos dicen en el tallo patrón, en el tallo que va a ser el tallo receptor, recuerden, el tallo patrón es el tallo receptor, es aquel al que va a ingresar otro tallo. Por eso nos dicen el tallo patrón consiste en reemplazar una parte del tallo patrón con un injerto que contenga algunas yemas. Entonces se le va a injertar o va a entrar dentro de él otro tallo o otra parte del tejido que contenga de mayor cantidad de yemas. Eso quiere decir que se le va a insertar tejido que tenga una mayor cantidad de células que se están reproduciendo o que se están dividiendo o que se están reproduciendo entre ellas, que se están multiplicando, mejor dicho. Esto genera de que el desarrollo de la planta también sea mucho más rápido, como dijimos. Vamos a tener los injertos de yema. Bien, en los injertos de yema es una técnica que consiste en reemplazar lo que es un tronco de corteza del injerto. Entonces, un tronco se va a reemplazar, se le va a introducir bajo la corteza del tronco patrón. Entonces, yo tengo un tronco patrón que es el tronco receptor. Se le va a insertar una corteza de otro tronco. Entonces, vamos a tener que, digamos, en este caso se están insertando la corteza de un tronco a otro tronco receptor. Ahora, el tronco del injerto se va a obtener de una rama joven, a la cual se le retira la sección rectangular de la zona que rodea a una yema foliar. En resumen, el injerto de yema consiste, yo tengo un tronco patrón o un tronco receptor, al cual yo le voy a insertar la corteza de otro tronco.
la corteza de otro tronco. Ahora, esta corteza de acá, de este tronco que se va a injertar, tiene que ser la corteza de una rama joven, que contenga yemas foliares. ¿Sí? Entonces, en resumen, un tronco se le injerta la corteza de otro tronco que tiene que ser de un tallo joven, el cual contenga yemas foliares. Y acá, para finalizar, vamos a tener ya el resumen, digamos, de todo lo que hemos estado viendo con respecto a estos temas de acá que es en cuanto a la reproducción de especies, ¿no? Ya nos hemos centrado en hablar bastante de lo que es la reproducción sexual, hemos visto qué organismos se reproducen asexualmente y sexualmente. Y tenemos, por ejemplo, acá organismos celulares. Hemos visto que asexualmente se reproducen por bipartición, esporulación y gemación, que son temas anteriores que hemos visto, pero que están relacionados juntamente con todo lo que hemos visto entre la relación de el tipo de reproducción de cada especie, ¿no? Ejemplo, en las plantas se reproducen de manera sexual a través de los tubérculos, los bulbos, los estelones y los rizomas, que lo vimos en una unidad anterior, ¿no? Y vimos también que hay animales que se reproducen asexualmente. Teníamos ahí ejemplos, pusimos 2 ejemplos muy conocidos como son la hidra y como es la estrella de mar, que se reproducen asexualmente. En la reproducción sexual hemos visto que intervienen ciertos factores como son los factores abióticos y los bióticos. En los abióticos teníamos la humedad, el calor, la luz, la temperatura, etcétera. Entre los bióticos tenemos las relaciones interespecíficas o intraespecíficas de las especies, como las especies que están alrededor y se involucran o tienen que ver en estos factores, ¿no? Acá están también los factores que hemos visto, o el tipo de reproducción sexual que nos hemos centrado a hablar acerca de lo que es la gametogénesis, hablar de la fecundación, de los genes. Hemos visto la variabilidad genética que ocurre en la reproducción sexual. Y aquí está también lo que hemos hablado últimamente en los últimos temas, que es acerca de los alimentos transgénicos, de los organismos también que se han modificado. Hablamos de las plantas transgénicas específicamente, aunque hay, como lo dije en el video anterior, hay plantas y hay animales transgénicos. Y está también lo que hemos visto en este tema, en este último tema de la unidad, que son los injertos y la unión de los tejidos, ¿no? Tenemos por aproximación, por púa, por hendidura y por yema. Y de esta manera estamos culminando aquí, chicos. Bien, ha sido un gusto. Nos estamos volviendo a ver. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.